Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 20. Maestro, ¿de verdad puedo participar en la selección final? Preguntó Tanjiro, emocionado y nervioso, sentado a la pequeña mesa de madera en la pequeña pero ordenada cabaña. Frente a Tanjiro, el cuchillo de trinchar de Sakonji Urokodaki se detuvo brevemente al escuchar esas palabras. Después de unos segundos, dejó la máscara protectora de zorro a medio terminar y miró hacia arriba, encarando al joven que tenía delante. Los ojos azules detrás de la máscara de Tengu parecían capaces de atravesar el corazón de alguien, pero Tanjiro sostuvo su mirada con calma. Antes de que Urokodaki pudiera responder, el sonido de pasos apresurados pero ligeros llegó repentinamente desde afuera de la cabaña. Poco después, una linda cabecita mordiendo un hocico de bambú se asomó desde la puerta, sus grandes ojos rojos cereza observaban con curiosidad al maestro y al discípulo que estaban adentro. Nezuko, ¿estás despierta?, dijo Tanjiro felizmente al ver a su hermana. Al escuchar a su hermano llamarla por su nombre, Nezuko corrió rápidamente al lado de Tanjiro y lo abrazó con sus cortos brazos. Al ver la conmovedora escena entre los hermanos, las pupilas de Urokodaki temblaron levemente. Finalmente, habló lentamente. Tanjiro, ya que estás listo, entonces ve. Creo que tendrás éxito. Mientras hablaba, Urokodaki se puso de pie y tomó una máscara de zorro exquisitamente tallada del armario al lado de la cabaña, entregándosela solemnemente a Tanjiro. Tanjiro rápidamente apartó con suavidad a la pegajosa Nezuko, luego se enderezó y aceptó la máscara de zorro con ambas manos. Durante sus 2 años en el monte Sagiri, aprendió desde el principio lo que significaba esta máscara de zorro gracias a las presentaciones de sus senpais y a sus propias observaciones. Vete, Tanjiro. Nezuko se quedará aquí en el monte Sagiri por ahora. Esperaremos juntos aquí noticias de tu exitoso regreso, dijo Urokodaki, dándole una ligera palmadita en el hombro a Tanjiro. Maestro, Nezuko, sin duda lo lograré, dijo Tanjiro emocionado. 2 días después, Urokodaki y varios otros discípulos vieron a Tanjiro y a otros 3 discípulos en el sendero de montaña que salía del monte Sagiri mientras se dirigían al monte Fujikasane para participar en la selección final. Los discípulos que estaban a su lado no pudieron evitar comentar. Tanjiro-kun ha mejorado muy rápido, aunque su talento es casi igual al nuestro. Bueno, aunque su talento es similar, realmente no podemos compararnos con el esfuerzo de Tanjiro. Es innegable. Entrena hasta altas horas de la noche casi todos los días y es el primero en levantarse a entrenar por la mañana. Si Tanjiro no pudiera superarnos con esa dedicación, sería realmente injusto. Tanjiro, Fuyuki, Kei, Hibei, buena suerte. Urokodaki escuchó a sus discípulos animar a Tanjiro y a los demás. Mientras observaba sus figuras alejarse, él también animó en silencio a sus discípulos. Al mismo tiempo, pensó en Sabito y Hiyu. Cuando participaron en la selección final en aquel entonces, él había orado por ellos de esta misma manera. Los gritos de la multitud despertaron a Nezuko, que estaba acurrucada durmiendo en la canasta de bambú. Al despertar, Nezuko inmediatamente siguió el olor de su hermano y salió corriendo de la cabaña de madera. Pero para confusión de Nezuko, el olor de su hermano se estaba volviendo cada vez más débil. De repente, una figura bloqueó el camino de Nezuko. Nezuko levantó su pequeña cabeza, inclinándola confundida. Urokodaki se agachó y habló con una voz suave que sus discípulos nunca habían oído antes. Nezuko, ¿buscas a Tanjiro? No te preocupes, volverá pronto. Ven, volvamos. Aunque Nezuko estaba un poco confundida, reconoció a Urokodaki y supo que era muy amable con su hermano y con ella misma. En palabras de Tanjiro, el maestro Urokodaki tenía un olor confiable. Entonces Nezuko, obedientemente, extendió la mano para sujetar el dedo de Urokodaki y caminó de regreso a la cabaña. Sin embargo, antes de regresar a la cabaña, Nezuko miró hacia atrás en una dirección. La dirección en la que Tanjiro había dejado el monte Sagiri. Cuando Tanjiro, con la máscara de zorro, salió del monte Sagiri, también se giró para mirar la montaña una vez más. Nezuko, espérame. Tu hermano definitivamente regresará y te convertirá de nuevo en humana. Oye. Tanjiro, ¿qué miras? Vamos. La voz de su senpai Fuyuki devolvió a Tanjiro a la realidad. Tanjiro se dio la vuelta rápidamente y se apresuró a alcanzar a sus 3 senpais. Próximo. Viajar con otros discípulos era ciertamente más fácil que ir solo. Al menos en el camino, Tanjiro y sus 3 senpais estaban charlando y riendo.
Como iban a participar en la selección final, los temas de conversación naturalmente giraron en torno al cuerpo de cazadores de demonios y la casa de demonios. Mientras hablaban, finalmente discutieron sobre la actual asira del cuerpo de cazadores de demonios. Al mencionar esto, los discípulos del monte Sahir no pudieron evitar mostrar una pizca de orgullo en sus rostros. Después de todo, 2 de los asira actuales eran sus senpais. Hablando de esto, ¿cuál asira crees que es el más fuerte? Intervino de repente el senpai de Tanjiro, Kei. Otro senpai, Hibei, dijo. Es muy difícil decirlo. Creo que todos los asira son muy poderosos. Si tuviera que elegir, creo que el asira de Honda, Sabito senpai, es probablemente un poco más fuerte. Escuché de Makomo senpai que el asira de agua, Hiyu senpai, suele perder contra Sabito senpai en combates de entrenamiento. Fuyuki negó con la cabeza y continuó. No podemos asegurarlo. Sin mencionar a los asira anteriores, incluso ahora hay varios asira recién nombrados. A menos que todos los asira se peleen y compitan entre sí, no hay forma de compararlos. Al escuchar la discusión de sus senpais, Tanjiro se quedó en silencio. Pensó en su hogar y recordó la batalla entre su senpai Hiyu y ese poderoso demonio frente a su casa. Puede que Tanjiro no pueda decir cuál asira era el más fuerte, pero tenía un profundo conocimiento de lo fuerte que era ese demonio ese día. Hiyu había sido reprimido durante casi toda la pelea. Después de casi 2 años de entrenamiento, Tanjiro ya no era el ingenuo niño vendedor de carbón que alguna vez fue. Sabía muy bien que los asira ya eran casi la fuerza de combate más poderosa del cuerpo de cazadores de demonios, pero eso todavía no significaba que los asira pudieran derrotar a todos los demonios. Entre los demonios también había muchos extremadamente poderosos, tal como la historia que el maestro Urokodaki les había contado a todos ese día, la historia de las 12 lunas demoníacas. Al pensar en esto, el corazón de Tanjiro también se sintió un poco pesado. Sin embargo, rápidamente recuperó la compostura. No importaba lo difícil que pudiera ser el futuro, él nunca se rendiría. Debe derrotar a los demonios y definitivamente convertir a su hermana nuevamente en humana para que pueda regresar a una vida normal. Además, nunca estuvo solo en este difícil camino. El maestro Urokodaki, sus senpais, Hiyu, Sabito y muchos más miembros del cuerpo de cazadores de demonios, todos se esforzaban juntos por avanzar. Así que Tanjiro no tenía miedo. ¿Es esta la montaña Fujikasane? Es tal como dijo Makomo senpai, está realmente cubierta de glicinas. ¡Qué hermosa! Mientras Tanjiro y sus senpais caminaban por el sendero, mirando las flores de glicina floreciendo a ambos lados, una expresión de asombro apareció en su rostro. Los demonios odian sobre todo las glicinas. Para nosotros, estas glicinas que cubren la montaña son hermosas, pero para esos demonios, son como una prisión ineludible, comentó Fuyuki con asombro. Cuando los 4 hermanos se acercaron a la montaña Fujikasane, todos se pusieron sus máscaras de zorro. Las máscaras de zorro similares combinadas con las espadas Nichirin en sus cinturas les daban un aspecto particularmente imponente. En el camino, poco a poco se encontraron con otros espadachines que también habían venido a participar en la selección final. Poco a poco, como si se respondieran unos a otros, formaron lentamente un grupo de más de 10 personas. Sin embargo, por alguna razón, aunque inconscientemente formaron un grupo, apenas hubo conversación entre los muchos espadachines. Casi cada uno seguía su propio camino. Tanjiro quería familiarizarse con estos espadachines, pero su senpai Tsuhira lo detuvo y le explicó en voz baja. Probablemente todos estén tensos ahora mismo. Después de todo, la selección final es muy difícil y podría haber peligros mortales. Así que, Tanjiro, ahorra energías y concéntrate en prepararte para la selección final. Esta gente no quiere perder el tiempo haciendo amigos. Al escuchar las palabras de su senpai, Tanjiro quedó muy desconcertado. Pero, Tsuhira senpai, ¿no sería mejor si todos nos uniéramos? Escuché de Makomo senpai que el trabajo en equipo es muy importante en el cuerpo de cazadores de demonios. Tsuhira suspiró, diciendo que es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo podemos cooperar si ni siquiera nos conocemos? Es demasiado difícil. Y así, antes del atardecer, los espadachines que participaban en la selección final llegaron gradualmente al lugar del examen al pie de la montaña Fujikasane. Shinichi, vestido con una ori azul verdoso y portando 2 espadas en su cintura, ya había estado esperando aquí durante mucho tiempo. Habiendo sido anfitrión de muchas selecciones finales, ya estaba muy familiarizado con el proceso. Sin embargo, la selección final actual todavía sorprendió a Shinichi. En el pasado, había preparado muchos dorayaki especiales para la selección final.
Estos artículos que salvaban vidas finalmente fueron cancelados, no solo porque dependían demasiado de Shinichi solo, sino también porque después de comer estos dorayaki, los efectos secundarios eran demasiado graves. El daño a las funciones corporales fue demasiado grande. Hasta ahora, a excepción de Sabito, casi todos los demás espadachines que habían comido el dorayaki no podían volver a empuñar una espada. Algunos podrían pensar que esto está bien, mejor que perder la vida, pero de esta manera, el significado de la selección final se redujo casi a la mitad. Además, muchos espadachines originalmente prometedores fueron eliminados inesperadamente por comer demasiados dorayaki para estar seguros, lo que tampoco fue bueno. Lo más importante es que, después de que más de 10 Ashira recorrieran la montaña Fujikasane como si la afeitaran y la acicalaran, toda la montaña por dentro y por fuera quedó básicamente limpia, sin que quedaran más demonios poderosos. Básicamente, esto garantizó que accidentes como el del demonio de la mano no volvieran a ocurrir. Entonces, los dorayaki de Shinichi fueron eliminados de la selección final. Sus ojos heterocromáticos giraron un poco aburridos cuando Shinichi vio dos pequeñas figuras paradas en silencio en la entrada. Llevaban decoraciones de kimono casi idénticas, tenían el mismo peinado y las mismas caritas delicadas. Si no fuera por sus diferentes colores de cabello y decoraciones en las fajas, Shinichi probablemente no podría distinguir entre Ubuyashiki Kiriya y Ubuyashiki Tanata. Aquellos espadachines que vinieron a participar en la selección probablemente no podían imaginar que estos dos adorables niños con forma de muñecas de porcelana no solo eran los hijos del líder del cuerpo de cazadores de demonios, sino que uno de ellos incluso era el hijo mayor del maestro. Pensando en esto, Shinichi no pudo evitar sonreír con complicidad. Pero entonces vio otra figura tranquila y bonita en la esquina. Túnica de color púrpura, un rostro igualmente delicado, cabello negro atado en una cola sencilla con una cinta de mariposa de color rosa y verde. Una chica muy linda y hermosa. Pero tan pronto como Shinichi vio esos tranquilos ojos morados, inmediatamente sintió que le dolían los dientes. Nunca imaginó que Kanao, esa tranquila niña de la mansión mariposa, aparecería en la selección final. Parecía una chica tan gentil, ¿cómo podía conocer la respiración de las flores? Shinichi no esperaba esto y, de hecho, ninguna de las hermanas Kocho de la mansión mariposa lo esperaba tampoco. Incluso ahora, Shinobu probablemente no sabía que Kanao se había escapado de la mansión mariposa. Sin embargo, Shinichi había enviado a Iso para informar a Shinobu. Aunque algo confundido, Shinichi respetó la elección de Kanao, porque acababa de hablar con ella. Este niño era realmente tímido, pero cuando hablaba de participar en la selección final, la determinación en los ojos de Kanao sorprendió enormemente a Shinichi y finalmente accedió a las acciones de Kanao. Hablando de Kanao, en el borde del campo abierto cerca del césped, había otra persona que interesó mucho a Shinichi. Cabello dorado, aori amarillo, sosteniendo una espada Nichirin con ambas manos. Un joven espadachín apuesto. Pero lo que atrajo la atención de Shinichi no fue esto, sino los hombros del joven que no paraban de temblar, la tristeza en su rostro y sus labios que no dejaban de temblar y murmurar. Oye, este tipo claramente parece asustado, ¿no? Dijo Shinichi con una sonrisa, cruzándose de brazos. Aunque no podía escuchar claramente lo que murmuraba el joven, por su apariencia, claramente estaba temblando de miedo. Mira, incluso los dedos de sus pies apuntaban hacia la salida, como si estuviera a punto de huir en cualquier momento. Lo más interesante ni siquiera fue esto. Aunque este joven rubio parecía terriblemente asustado, desde el momento en que Shinichi lo notó, no se había movido ni un solo paso, persistiendo en permanecer en su lugar. Esto fue extraño. Estaba claramente muerto de miedo, así que ¿por qué no se retiraba? Ni un paso atrás. Mientras Shinichi todavía estaba reflexionando sobre esto, de repente un grito de sorpresa vino detrás de él. Shinichi-senpai. La voz familiar hizo que Shinichi se girara instintivamente. Al ver al dueño de la voz, Shinichi se sorprendió igualmente. Oh. Soy Tanjiro. ¿Tu atuendo también viene a participar en la selección final? ¿Tan pronto? Recuerdo que solo han pasado un par de años desde que Hiyu te presentó a Urokodaki-san, ¿verdad? Shinichi se sorprendió realmente al ver a Tanjiro sosteniendo una máscara de zorro. Aparte de la alegría de reencontrarse con un viejo conocido, le sorprendió aún más que Tanjiro hubiera venido a participar en la selección final. Porque, respecto al talento de Tanjiro, lo había discutido con Hiyu antes y ambos sentían que, aunque la voluntad de Tanjiro era muy firme, tomaría al menos 3 o 4 años de entrenamiento para que creciera. ¿Quién hubiera pensado que en solo 2 años, Shinichi se encontraría con Tanjiro en la selección final?
La reacción de Tanjiro al ver a Shinichi fue de pura alegría, porque sin importar nada, la ayuda de Shinichi hacia él y su familia siempre había sido grande. Especialmente cuando Shinichi salvó a su hermana Nezuko en ese momento. De lo contrario, Tanjiro probablemente ya habría perdido la voluntad de vivir. Detrás de Tanjiro, sus compañeros discípulos también estaban muy sorprendidos. Se sorprendieron de que Tanjiro realmente conociera a este miembro del cuerpo de cazadores de demonios y, a juzgar por el nombre, parecía ser el legendario Asira del bosque del cuerpo de cazadores de demonios, Shinichi Moriki. Dios mío, Tanjiro, realmente has estado guardando secretos. La selección final comienza oficialmente. Buena suerte a todos. Cuando Kiriya y Jinaki Ubuyashiki anunciaron al unísono el inicio de la selección final, docenas de jóvenes espadachines despertaron su espíritu y caminaron hacia la entrada del monte Fujikasane. Mientras tanto, Shinichi estaba junto a los dos niños Ubuyashiki, observando las figuras de los espadachines que se retiraban juntos, especialmente las de Tanjiro y Kanao. Sin embargo, no interferiría en la selección final y solo pudo desearles buena suerte. Después de que la última persona desapareció de la vista, Shinichi dejó que su mente vagara. En ese momento, Kiriya y Jinaki Ubuyashiki, quienes habían estado manteniendo sonrisas forzadas, también se relajaron. Ahora que lo pienso, esta era la primera vez que los dos niños representaban al cuerpo de cazadores de demonios como anfitriones frente a tantos espadachines. Sería mentira decir que no estaban nerviosos, pero su actuación hoy fue casi perfecta. El relajado Kiriya Ubuyashiki sonrió y tiró de la ropa de Shinichi, preguntándole cómo había sido su actuación. Su hermana Inaki Ubuyashiki era más tímida, pero su mirada expectante también cayó sobre Shinichi. La relación entre estos dos niños y Shinichi era muy armoniosa. Si otro Asira hubiera estado aquí, la escena habría sido completamente distinta. Su madre, Amane Ubuyashiki, les había dado instrucciones muchas veces para mantener la cortesía y no perder la imagen del cuerpo de cazadores de demonios, junto con toda una serie de reglas. Shinichi se sintió abrumado y realmente sintió pena por estos dos niños. Afortunadamente, esta vez fue Shinichi quien acompañó a Kiriya y Jinaki para presentar la selección final. Debido a que visitaba a menudo la mansión Ubuyashiki para ayudar a suprimir la maldición del maestro usando la respiración del bosque, Shinichi tenía una muy buena relación con los niños Ubuyashiki. Cada vez que se encontraban, siempre que había una oportunidad, Shinichi traía muchos bocadillos y pequeños regalos para compartir con los niños. Debido a la maldición, la salud de los niños Ubuyashiki era mucho peor que la de los niños normales. Básicamente se quedaban en la mansión todo el día y tenían poco contacto con el mundo exterior. Disfrutaron mucho pasar tiempo con Shinichi, quien no solo les trajo muchos bocadillos y regalos, sino que también les contó historias interesantes sobre el mundo exterior. Esto era mucho más interesante que aprender sobre el mundo seco a partir de libros, por lo que Kiriya y Jinaki Ubuyashiki ahora se relajaban y charlaban alegremente frente a Shinichi. Shinichi sonrió ante esto y luego les dio considerable afirmación y elogios. Kau, Kau. La voz de Iso resonó de repente en el cielo. El corazón de Shinichi se agitó levemente y extendió su brazo. Efectivamente, al segundo siguiente, el gran cuervo Kasugai con brillantes plumas negras aterrizó firmemente en su brazo. Tomando el sobredoblado del pie de Iso, era una carta de Shinobu. Parecía que Shinobu se había enterado de que Kanao vendría a participar en la selección final. Después de recompensar a Iso con un puñado de semillas de girasol del espejo plateado en su cintura, Shinichi finalmente tuvo una mano libre para abrir el sobre. Kiriya Ubuyashiki tocó el brazo de su hermana, luego sonrió y señaló en secreto a Shinichi. Inaki Ubuyashiki miró hacia arriba confundido, solo para ver el rostro de Shinichi lleno de sonrisas amables mientras miraba el sobre. Vaya, ya lo sé. Debe ser de Shinobu Senpai. Baja la voz. Estos dos pequeños niños sí que sabían interpretar la situación. Mientras tanto, en lo profundo del monte Fujikasane, los examinados que habían entrado a la montaña como un grupo grande se habían dispersado. En esta vasta y profunda montaña, las docenas de espadachines eran tan pequeños como un puñado de semillas esparcidas en un desierto. Tanjiro no fue una excepción. Debido a las diferentes velocidades, pronto perdió de vista a sus senpais. Al poco tiempo ya no había figuras humanas a su alrededor, solo inquietantes sombras de árboles en la lúgubre oscuridad. Agarrando su espada, Tanjiro permaneció vigilante de sus alrededores mientras contemplaba la selección final en su mente. Necesitaban sobrevivir en el monte Fujikasane durante 7 días. Durante los 7 días, era fácil sobrevivir el día.
Solo había que encontrar un área abierta con luz solar. La noche era el momento más peligroso. Para estar seguro, Tanjiro decidió aprovechar el día para descansar y seguir moviéndose durante la noche para evitar encontrarse con grandes grupos de demonios. Sin embargo, los demonios en las profundidades del monte Fujikasane, que habían estado hambrientos durante mucho tiempo, no se esconderían estúpidamente en un solo lugar. Los demonios con ojos inyectados en sangre atacarían activamente una vez que sintieran la presencia de humanos. Pronto, la nariz de Tanjiro se movió levemente y detuvo sus pasos, sacando instantáneamente la espada Nichirin de su cintura. Efectivamente, un demonio con colmillos y garras al descubierto salió corriendo de detrás de un árbol, rugiendo mientras se abalanzaba sobre Tanjiro. La expresión de Tanjiro se volvió solemne mientras inmediatamente apuntaba la punta de su espada, listo para enfrentar al enemigo. Sonido metálico. Las garras y colmillos del demonio chocaron con la espada Nichirin, produciendo un sonido de fricción como el de rechinar de dientes. Tanjiro agarró la espada con ambas manos, sujetando firmemente al demonio contra un gran árbol. Al mirar al demonio con venas abultadas, la mente de Tanjiro de repente recordó la imagen de Nezuko. Cuando ese pensamiento lo golpeó, Tanjiro, sin tener en cuenta que las garras del demonio estaban a solo unos centímetros de él, preguntó ansiosamente. Demonio-san, ¿sabes cómo convertir a los demonios en humanos? Oye, este niño era bastante educado, pero el demonio con los ojos inyectados en sangre solo expresó una cosa: come. Después de rugir por un rato, el demonio solo aulló y rugió como una bestia, sin mostrar signos de racionalidad. Tanjiro preguntó 2 veces más antes de darse cuenta de que era inútil. Suspirando, instantáneamente aplicó fuerza a sus manos. Barra oblicua. La cabeza del demonio fue cortada instantáneamente. El cuerpo sin cabeza dejó de luchar y cayó al suelo, convirtiéndose lentamente en cenizas. Esto fue solo el comienzo. Había decepción en la mirada de Tanjiro, pero más aún había una determinación inquebrantable. Otra gran ola de auras feroces entró en sus fosas nasales. Más demonios. Tanjiro respiró profundamente y apretó aún más fuerte su espada Nichirin. Entonces, de repente, aceleró y cargó hacia las partes más profundas del monte Fujikasane. Como un demonio no lo sabía, iría a donde había más demonios para ver. De todas formas, tenía que intentarlo. En cierto lugar de reunión de demonios en el monte Fujikasane, un demonio. Oye, ¿te has enterado? Hay un chico pelirrojo con una máscara de zorro en la montaña, enloquecido, descuartizando a todo demonio que ve. La clave es que siempre es educado cuando ataca a los demonios, incluso llamándolos demonios-san. Otro demonio. Así es, ese niño anda por ahí preguntando cómo convertir a los demonios en humanos. ¿No es una tontería? Si pudiéramos volver a ser humanos, ¿me quedaría atrapado en este infierno? Otro demonio. Exactamente, si pudiera volverme humano, definitivamente dejaría que los hermanos se divirtieran primero. Hemos estado hambrientos durante tanto tiempo. Un demonio. Eso es genial. Un demonio más. Un chico pelirrojo que llama a cada demonio demonio-san, un corte, una cabeza de demonio, maldita sea, tengo que huir lejos. Otro demonio. También hay un niño de pelo amarillo. Maldita sea, se orinó al ver demonios e incluso se desmayó. Pero antes de que pudiéramos disfrutarlo, de repente se escuchó un fuerte estruendo como un trueno y más de una docena de cabezas de demonios volaron. Si no hubiera corrido lo suficientemente rápido, yo también habría estado acabado. Mientras tanto, en un rincón oscuro, una pequeña sombra abrió sus ojos amarillos y dijo con voz áspera: Máscara de zorro. En la oscura maleza del monte Fujishiki, un par de ojos amarillos entrecerrados estaban ocultos silenciosamente, con un cuerpo negro que se retorcía lentamente y emitía solo leves crujidos. Como un demonio veterano que había sobrevivido a innumerables selecciones finales y todavía estaba aferrado hasta ahora, Teoni había desarrollado un método único de supervivencia y de ocultar su presencia a través de numerosas purgas realizadas por el cuerpo de cazadores de demonios. Con el paso de los años, Teoni creyó cada vez más que los dioses debían existir en este mundo y que él debía ser un afortunado bendecido por los dioses. De lo contrario, escapar de la muerte por las espadas de tantos Ashira, incluso los 2 Kizuki no lo creerían, pero en realidad era cierto. Entonces, aunque el poder y el cuerpo de Teoni se habían reducido docenas de veces, todavía tenía una gran confianza. Él creía que eventualmente escaparía de ese lugar infernal. Y aquellos humanos que lo habían lastimado y humillado antes. Shinichi Moriki y esos malditos mocosos con máscara de zorro. Tarde o temprano, uno por uno. Él aplastaría sus huesos y masticaría su carne. Solo espera. Ese día llegaría eventualmente.
Soy la afortunada bendecida por los dioses. Los ojos amarillos de Teoni estaban llenos de intenso odio. Justo cuando Teoni estaba entregándose a sus fantasías, una conmoción interrumpió sus pensamientos. Sus ojos amarillos miraron en silencio para ver a dos espadachines apareciendo en el camino no muy lejos, avanzando vigilantes con las espadas desenvainadas. Uno de los jóvenes espadachines de cabello rojo tenía una máscara de zorro colgando de su cintura que hizo que los ojos de Teoni se salieran de control de rabia. Así es, el recién llegado no era otro que nuestro Tanjiro. Al lado de Tanjiro había un joven espadachín desconocido. Claramente, los dos se habían encontrado en la montaña Fujikasane y decidieron viajar juntos. Qué extraño, hay un olor muy raro en el aire. Tanjiro se agachó de repente, frunciendo el ceño mientras olfateaba. El espadachín al lado de Tanjiro inmediatamente se puso tenso. Habiendo viajado con Tanjiro por un tiempo, él era muy consciente de lo agudo que era su olfato. Básicamente, ningún demonio dentro de un rango de 50 metros podría escapar de la nariz de Tanjiro. ¿Es otro demonio? ¿Dónde? El espadachín agarró rápidamente su espada Nichirin con ambas manos, mirando nerviosamente a su alrededor y con la voz ligeramente temblorosa. Era claramente un espadachín con una fuerza mental débil, al menos muy inferior a la del tranquilo Tanjiro. Tanjiro dijo con incertidumbre. No necesariamente. De todos modos, solo percibo vagamente un aura maliciosa. Si fuera un demonio, no sería tan débil. Si tuviera que decirlo, es más como la malicia que desprende un conejo cuya casa ha sido invadida. ¿Conejo? Al escuchar esto, tanto el espadachín al lado de Tanjiro como Teoni escondido en la oscuridad quedaron atónitos. Pero inmediatamente después, una rabia incontrolable explotó en el corazón de Teoni. Este maldito mocoso. ¿Qué estaba diciendo? ¿Estaba diciendo que el gran Teoni era como un conejo tímido? La malicia se ha intensificado. Ha pasado de ser un conejo a un zorro. Exclamó Tanjiro sorprendido. Zumbido. Los ojos amarillos de Teoni se llenaron instantáneamente de sangre. Aunque estaba extremadamente furioso, no fue tan tonto como para salir corriendo. Su fuerza actual ya no era la que solía ser. Él podría ser capaz de manejar a un mocoso, pero dos espadachines estarían más allá de sus capacidades, sin mencionar a ese mocoso pelirrojo. El mocoso pelirrojo educado, si no se equivocaba, era aquel del que esos demonios habían estado hablando antes. Siendo capaz de matar a tantos demonios, la fuerza de este mocoso probablemente no debía subestimarse. Pensando en esto, Teoni se retiró silenciosamente a las sombras. Siempre habría oportunidades. Los humanos siempre se cansarían. Mientras ese mocoso pelirrojo mostrara una debilidad, sería el momento de que el gran Teoni hiciera su aparición. Tanjiro tuvo una sensación muy extraña. Desde que había percibido una leve malicia en algún lugar anteriormente, esa malicia parecía haberse fijado en él, siguiéndolo todo el camino. Aunque muy sutil, Tanjiro estaba seguro de que esta malicia persistía. Sin embargo, como Tanjiro había dicho antes, esta malicia era demasiado débil. No podía juzgar específicamente si esta malicia provenía de un demonio o de algo más, ni tampoco podía señalarlo con precisión. Tanjiro no era un tonto. Como no podía encontrar al que se escondía en la oscuridad, bien podría fingir que no lo notaba y simplemente seguir caminando con valentía. Quién sabe cuánto tiempo había pasado cuando varios rugidos aterradores y sanguinarios sonaron cerca de Tanjiro y su compañero. Entonces, varios demonios de ojos rojos, hambrientos hasta el punto de perder la razón, mostraron sus colmillos y se abalanzaron sobre los dos. Tanjiro y el espadachín anónimo se prepararon inmediatamente para la batalla. Teoni, escondido en la oscuridad, naturalmente vio esta escena y no pudo evitar sentirse tremendamente eufórico. Bien. Por fin ha llegado la oportunidad. Sin dudarlo, Teoni condensó su forma. Pronto, un trozo de carne cubierto de brazos de bebé de color verde mierda apareció en las sombras. Al mismo tiempo, respiración acuática, cuarta forma, marea atacante. La luz azul levantada por la espada Nichirin parecía una verdadera marea creciente, bloqueando todos los ataques de varios demonios en el frente, mientras que la rápida luz de la espada no perdió la oportunidad de atacar. Con un destello de sangre, las cabezas de dos demonios volaron hacia el cielo. Esta escena dejó atónito al desconocido espadachín que estaba del otro lado. Aunque sabía que la fuerza de Tanjiro era bastante buena, esto era demasiado exagerado. Todos estaban allí para participar en la selección final, entonces, ¿cómo podría este chico manejar sin esfuerzo a 3 o 4 demonios, mientras él mismo luchaba por lidiar con solo uno? Tanjiro y el espadachín desconocido estaban lidiando con todo el corazón con los demonios que tenían delante.
Después de varios días, Tanjiro también había renunciado a preguntar a estos demonios irracionales cómo volver a ser humano. Buena oportunidad. Mocoso. Tu cabeza es mía, del gran Teoni, para tomarla. Moriki. Ya verás, estos mocosos con máscara de zorro te interesarán. Teoni, al ver la espalda casi desprotegida de Tanjiro, tenía una mirada feroz en sus ojos. Sin dudarlo, su repugnante cuerpo deformado cargó violentamente hacia Tanjiro. Sin embargo. Zumbido. Swoosh. Plaf. La sangre salpicó y de repente una gran cabeza deformada voló hacia el cielo. Teoni solo sintió que su visión se nublaba, y de repente todo en su vista comenzó a girar, como si hubiera perdido el equilibrio. ¿Qué está sucediendo? Cuando el paisaje ante los ojos de Teoni se estabilizó y dejó de moverse, lo que vio fue el rostro algo sorprendido de Tanjiro. ¿Qué demonio más feo? ¿Por qué tiene tantos brazos en su cuerpo? Ruido sordo. El feo cuerpo sin cabeza cayó frente a Teoni. ¿Es este, mi cuerpo? Teoni es el demonio de la mano que sobrevivió Muru, en el 8º día de la selección final, al amanecer, cuando el sol salió por primera vez. Shinichi, apoyado contra un gran árbol, abrió los ojos. Un atisbo de fatiga brilló en sus ojos heterocromáticos. Mientras movía el cuello, haciendo crujidos, se puso de pie y vio a un equipo de miembros de Kakushi que llevaban camillas en la distancia. Muchas de las camillas cubiertas con sábanas blancas estaban manchadas de sangre. Debajo de las sábanas había jóvenes espadachines con rostros pálidos o gimiendo de dolor. No hace falta decir que eran los espadachines que habían fallado en la selección final. Algunos fracasaron por falta de fuerza para derrotar a los demonios, mientras que otros fueron emboscados debido a su descuido. De todos modos, no pudo ocultar el hecho de su fracaso. En las selecciones finales pasadas, los espadachines fallidos generalmente no podían salir con vida del monte Fujikasane. Pero desde que Foresta Shinichi asumió el cargo, el énfasis del cuerpo de cazadores de demonios en la seguridad de la selección final aumentó en varios niveles. En las selecciones finales posteriores, muchos Kasuga y Crows fueron enviados a patrullar el monte Fujikasane. Lo más importante es que a Ashira se le asignó supervisar la selección final en cada ocasión. Las tareas de Ashira incluían mantener el orden durante la selección final, así como otras consideraciones. Proteger la seguridad de los espadachines participantes también era una de las tareas, aunque el maestro no lo exigía estrictamente. Después de todo, los Ashira también eran humanos y podían cansarse. En comparación con otros Ashira, Shinichi tenía más ventajas. Cuando activó su estado de transformación demonio, mezclarse con la niebla nocturna del monte Fujikasane fue increíblemente fácil. Aún así, Shinichi no podía garantizar que pudiera rescatar a todos los espadachines fallidos. Solo podía decir que el camino de matar demonios siempre estaba plagado de peligros. Cuando el sol salió por completo del horizonte, marcó el final de la selección final. Shinichi, los dos niños de la familia Ubuyashiki y los miembros de Kakushi que no se habían ido dirigieron su mirada hacia la salida del monte Fujikasane. No tuvieron que esperar mucho tiempo. Pronto, la primera figura salió tambaleándose del monte Fujikasane. Sin embargo, al ver la apariencia de esta persona, Shinichi se sorprendió un poco. Básicamente, el peinado de este chico era, bueno, ¿cómo decirlo?, bastante único. El cabello negro de ambos lados era corto y desnudo, con solo un gran mechón en el centro de su cabeza, muy exuberante y denso, que caía hacia la parte posterior de su cabeza como la cola de un lobo. Además de su peinado, la apariencia del chico también era llamativa. Una cicatriz algo aterradora corría en diagonal por su rostro, dándole un aspecto feroz. Si uno ignoraba su expresión fría y las venas en su frente, era un joven bastante guapo en términos de apariencia. Lo que más llamó la atención de Shinichi fueron los ojos del chico. Las pupilas pequeñas y familiares, el blanco grande de los ojos y las cejas fruncidas inconscientemente le recordaron a Shinichi a alguien. ¿Sanemi? Así es, este chico se parecía demasiado a Sanemi. Antes de que Shinichi pudiera pensar más, una tras otra, muchas figuras salieron del monte Fujikasane. Dos muchachos con máscaras de zorro en la cintura se apoyaban mutuamente mientras salían del monte Fujikasane, aunque sus rostros mostraban cierto dolor. Kanao, por quien Shinobu estaba muy preocupado, también salió rápidamente. Su ropa rosa estaba un poco sucia y su bonito rostro estaba cubierto de barro, pero su expresión permanecía tranquila. El chico rubio que Shinichi había notado antes de que comenzara la selección también pasó la selección con éxito. Sin embargo, a juzgar por sus pasos inestables y su expresión algo aturdida, parecía que había pasado la selección final en un estado de confusión.
Si no fuera por su ropa muy dañada y las heridas en su rostro, Shinichi habría sospechado que este chico había dormido durante 7 días para pasar la selección final. Unos cuantos espadachines más salieron del monte Fujikasane, uno tras otro, y luego no hubo más movimiento en la salida. Shinichi frunció el ceño. Se quedó mirando la salida, pero la figura de Tanjiro aún no había aparecido. ¿Podría ser que Tanjiro hubiera fallado? Foresta Sira, señor, ya era hora. ¿Deberíamos anunciar el final de la selección final? Un espadachín que había pasado la selección le preguntó a Shinichi después de estar parado un rato. Casi todos ellos presentaban lesiones de diversa consideración, y permanecer de pie durante tanto tiempo realmente les estaba agotando la energía. Shinichi se cruzó de brazos y siguió mirando hacia la salida. Quién sabe cuánto tiempo pasó, pero una intensa decepción y arrepentimiento brotaron de su corazón. Suspirando, Shinichi se giró y asintió con la cabeza hacia Kiriya Ubuyashiki y Jinaki Ubuyashiki. Los dos pequeños comprendieron inmediatamente y casi simultáneamente comenzaron a hablar. Felicitaciones a todos. Antes de que pudieran terminar, de repente, un grito fuerte y urgente vino detrás de todos. Espera. Un momento. Ayuda, ayúdenme. Watanabe está muy mal. Lleva medio día inconsciente. Por favor, sálvenlo. Shinichi se giró para ver a Tanjiro en la salida, jadeando pesadamente mientras cargaba a un espadachín inconsciente en su espalda, dando grandes pasos hacia todos. Esta repentina escena dejó atónitos a todos. Muchos espadachines miraron a Tanjiro en estado de shock. Estaba dispuesto a llevar a un extraño que había estado inconsciente durante medio día a través del peligroso monte Fujikasane. Esto fue demasiado. Los dos chicos con máscaras de zorro, que también eran senpais de Tanjiro, estaban muy emocionados de ver a Tanjiro. Gritaron su nombre, pensando que Tanjiro había muerto lamentablemente en el monte Fujikasane. Los miembros de Kakushi también se apresuraron hacia adelante, tomando al espadachín llamado Watanabe de la espalda de Tanjiro e inmediatamente comenzando el tratamiento de emergencia. Cuando el exhausto Tanjiro estaba a punto de sentarse, su brazo fue sostenido por una gran fuerza. Al mirar hacia arriba, la expresión muy complacida de Shinichi apareció en la vista de Tanjiro. Shinichi-senpai. Tanjiro, eres increíble. Sabía que no me equivocaba contigo. Shinichi ayudó a Tanjiro a levantarse y le dio una palmadita en el hombro. En ese momento, los dos senpais de Tanjiro también corrieron. En medio de su emoción, también le contaron a Tanjiro una noticia dolorosa. Su senpai Fuyuki se había sacrificado en el monte Fujikasane para cubrirlos. Al escuchar esta noticia, la alegría y la emoción en el rostro de Tanjiro fueron inmediatamente reemplazadas por un intenso dolor. Antes de unirse oficialmente al cuerpo de cazadores de demonios, estos jóvenes espadachines ya habían experimentado las crueles separaciones que a menudo podrían ocurrir en el futuro. Shinichi no ofreció ningún consuelo, solo observó en silencio desde un lado. Este tipo de dolor debían superarlo ellos mismos. Cuando Kiriya Ubuyashiki y Jinaki Ubuyashiki anunciaron oficialmente el final de la selección final, solo una docena de espadachines estaban de pie en el campo, lejos de la impresionante vista de docenas de espadachines parados aquí al principio. Sin embargo, en los ojos de esta docena de espadachines que habían pasado la selección final, había un toque adicional de madurez. Habiéndose enfrentado oficialmente a los demonios, se podría decir que han renacido. A partir de hoy, fueron oficialmente miembros del cuerpo de cazadores de demonios y se embarcaron en el camino de la casa de demonios. Tanjiro miró el impecable uniforme negro del cuerpo de cazadores de demonios que vestía Shinichi, con los ojos llenos de determinación. Puede que él no lo sepa, pero la historia del cuerpo de cazadores de demonios, a partir de ese momento, había dado un nuevo capítulo. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Kanao, ¿cómo pudiste irte sin despedirte? ¿No sabes lo preocupados que estaríamos? En la mansión mariposa, Shinobu estaba de pie con las manos en las caderas, el ceño fruncido y su expresión era seria. Había pasado mucho tiempo desde que Shinichi había visto a Shinobu con una expresión tan seria. O más bien, desde que se había reincorporado al cuerpo de cazadores de demonios, aparte de su momento de reunión, la expresión de Shinobu había sido principalmente esa sonrisa amable. Sin embargo, esto también demostró desde otro ángulo que Shinobu realmente se preocupaba por Kanao. Kanao bajó la cabeza, frunciendo los labios sin decir nada, pero no había ningún rastro de arrepentimiento en sus ojos. Shinichi, que estaba sentado cerca observando la escena, sintió que debía decir algo. Después de aclararse la garganta ligeramente, abrió la boca.
Bueno, creo que, en realidad, Kanao, antes de que Shinichi pudiera continuar, Shinobu giró la cabeza, dirigiendo inmediatamente su ira hacia él. Sus ojos violetas se entrecerraron y señaló con un dedo que casi tocó el pecho de Shinichi. ¿Y tú? Hice que Iso te avisara que detuvieras a Kanao, pero idiota la dejaste participar en la selección final. Es muy peligroso. Kanao ni siquiera ha empezado su entrenamiento de respiración. ¿Y si pasara algo peligroso? ¿Tú también viste crecer a Kanao? ¿Cómo pudiste soportar esto? Shinichi, idiota. La repentina acusación dejó a Shinichi atónito. Quería explicar, pero ante el avance implacable de Shinobu, no tuvo más opción que retroceder hasta tropezar de nuevo en su silla. No, no es. Bueno, Kanao lo hizo bastante bien ya que puede usar respiración de flor, callarse la boca. Shinichi inmediatamente cerró la boca, sus ojos llenos de impotencia. No se atrevió a decir que fue elección de Kanao, ya que eso solo haría enojar más a Shinobu. Justo cuando Shinichi y Kanao se sentían atormentados, una suave exclamación vino desde afuera de la puerta. Vaya, ¿qué le pasa a Shinobu? ¿Por qué está tan enfadada? Kanae Kocho y Sanemi Shinasugawa entraron juntos a la mansión mariposa. Después de conocer los detalles de la situación, Kanae miró a Kanao con sorpresa. Sin embargo, ella no se enojó como Shinobu, sino que consoló gentilmente a Kanao y le preguntó por qué lo hizo. Alentada por Kanae, Kanao finalmente reunió el coraje para levantar la cabeza y tímidamente le dijo a Shinobu. Yo, quiero ayudar al maestro y a la hermana. Su voz era muy pequeña, pero todos la oyeron claramente. Aunque Shinobu todavía estaba enojada, su ceño se relajó un poco. Los ojos de Kanae estaban llenos de agradable sorpresa, mientras que Sanemi, a un lado, curvó su labio con desdén. Aunque Kanao quiera ayudar, no tiene por qué participar necesariamente en la selección final. Podría ayudarnos de igual manera en la mansión mariposa, dijo Shinobu con un suspiro de impotencia. Pero Kanao parpadeó con sus grandes ojos inocentes y dijo en voz baja. La hermana Aoi dijo que soy torpe y no quiere mi ayuda. Aoi Kansaki, que estaba escuchando a escondidas desde la puerta, de repente entró en pánico. ¿Qué pasa? ¿Cómo me he visto envuelto en esto? ¿Cuándo dije algo así? ¡Qué injusto! Pronto, con la mediación de Kanae, Shinobu finalmente se calmó. Sin embargo, al enterarse de que Kanao había aprendido la respiración de flores con solo observar el entrenamiento de Kanae, se sorprendió mucho. ¿Era realmente tan alto el talento de este niño? Kanae también estaba muy complacida y se ofreció a enseñarle más a Kanao la esencia de la respiración de las flores. Sanemi había estado observando al grupo con aburrimiento porque no podía unirse a la conversación. Se sentó junto a Shinichi y mostró claramente su insatisfacción hacia él. Moriki, este problema fue causado por tu falta de decisión. No creo que no pudieras detener a una niña. De lo contrario, no merecerías ser una Shira, ¿verdad? Si no fuera por el hecho de que eres cercano a Kanae, realmente me gustaría dejarte probar el poder de mi corte de abedul de hierro. La boca de Shinichi se torció, pero no dijo nada. Kanao tiene mucho talento. Ya que tiene esa intención, ¿qué hay de malo en dejarla tomar sus propias decisiones? Sanemi resopló. No hay necesidad de esto. ¿Y si algo le pasa? ¿No se les romperá el corazón a Kanae y Shinobu? Además, ¿de qué le servirá a esa niña ahora? Basta con que no cause problemas. ¿Qué ayuda necesitan dos Ashira? Es mejor que se porte bien y no preocupe a su hermana. Shinichi frunció el ceño. No sabía por qué, pero sentía que Sanemi parecía haber sido estimulado por algo, como si. Al mirar el rostro de Sanemi, Shinichi de repente recordó un rostro que apareció de repente en su mente y preguntó inconscientemente. Oye, Sanemi, ¿tienes hermanos? Sas. Las palabras de Shinichi parecieron tocar el corazón de Sanemi y un escalofrío envolvió instantáneamente a Shinichi, con una sensación fresca en su cuello. ¿Qué dijiste? Shinichi miró a Sanemi, quien parecía algo agitado, sintiéndose un poco extraño, pero aún así contó honestamente lo que había visto. En esta selección final, había un chico que se parecía mucho a ti, con cicatrices en la cara y un temperamento bastante violento. Shinichi no continuó, porque ese chico era algo especial. No solo su temperamento era violento, sino que cuando no pudo conseguir una espada Nichirin y enojado corrió a agarrar el cabello de Kiriya Ubuyashiki, Shinichi lo detuvo justo a tiempo. En ese momento, Shinichi sintió algo especial en este chico. Había una especie de aura familiar en él que Shinichi sintió que era familiar. El aura de un demonio. Sin embargo, poder caminar abiertamente bajo el sol significaba que este chico definitivamente no era un demonio, pero ese aura era inconfundible, definitivamente el aura de un demonio.
Pensando en esto, Shinichi de repente recordó algunas historias que el anciano le había contado sobre varios espadachines talentosos que habían aparecido en el cuerpo de cazadores de demonios antes. Entre ellos había algunos espadachines especiales que podían tener una habilidad con la espada común pero poseían un talento único. Podían comer la carne y la sangre de los demonios para obtener temporalmente algunas de las habilidades y el físico del demonio, usando el poder del demonio para cazar demonios. Sonaba parecido a Shinichi, pero aún eran humanos. También les llamaban devoradores de demonios. Shinichi todavía estaba reflexionando cuando Sanemi, sentado a su lado, se levantó de repente, con los puños apretados, las venas abultadas en su rostro y un aspecto extremadamente enojado. La condición de Sanemi también atrajo la atención de otros. Kanae miró sorprendida al agitado Sanemi y preguntó con preocupación: «Sanemi-kun, ¿qué pasa?». Sanemi no respondió, pero resopló fríamente y murmuró: «Ese tonto. ¿Qué cree que está haciendo?». Con eso, se dio la vuelta y salió apresuradamente de la mansión mariposa. El comportamiento de Sanemi preocupó a Kanae. Después de explicarle brevemente a Shinobu y Shinichi, salió apresuradamente a seguir a Sanemi. Shinobu se quedó atónita por un momento, luego consoló a Kanao y le dijo que descansara un rato. Pronto, solo ella y Shinichi quedaron en la habitación. Su expresión anteriormente seria se suavizó y una sonrisa suave, cálida y algo avergonzada reapareció en su rostro. Shinobu miró a Shinichi con torpeza. «Shinichi-kun, en realidad, justo ahora no quería regañarte. Solo estaba un poco emocionado». «Lo siento», Shinichi se rió entre dientes y dijo en un tono extraño: «Cállate». Sonaba muy similar al tono que dijo cierta persona hace un momento. En lo profundo de la noche, en un sendero de montaña poco transitado y cubierto de maleza, el entorno estaba extrañamente silencioso. Las únicas señales de vida no solo eran los árboles a ambos lados del camino, sino también dos figuras caminando por él. Su apariencia era aún más aterradora que el propio camino desolado. La figura de atrás tenía una cara linda, con dos pequeños cuernos en su frente y colmillos afilados en su boca, mientras que la figura de adelante, con piel gris y cuernos afilados, tenía una sonrisa malvada y aterradora. Estos eran Mukago de rango 5 inferior y Kamaro de rango 6 inferior. «Oye, ¿a dónde vamos exactamente? Si sigues siendo tan reservado, no seguiré siguiéndote». La voz de Mukago estaba llena de ira apenas contenida. Kamaro se detuvo y se dio la vuelta, con una sonrisa siniestra en su rostro. «Ya lo dije antes. Puedes seguirme si quieres e irte cuando quieras. Claro, eso si no te importa enfrentarte a la ira de Musan-sama después». Después de hablar, los ojos dorados de Kamaro miraron significativamente a Mukago de arriba a abajo antes de que se girara y continuara caminando. Mukago apretó su puño pálido, las venas se le hincharon en la frente mientras mostraba sus colmillos. «Este bastardo. Es demasiado arrogante». A pesar de estar clasificado por encima de Kamaro, le habló con condescendencia, destrozando su ya baja autoestima. Después de enfurecerse sin poder hacer nada por un tiempo, Mukago apretó los dientes y siguió a Kamaro. Ella instintivamente se dio cuenta de que él no era simple y parecía estar trabajando en algún secreto. También tuvo que admitir que la fuerza de Kamaro podría ser mucho mayor de lo que había demostrado. Si quisiera, el número grabado en el ojo izquierdo de Mukago probablemente tendría que cambiar. En el cuartel general del Cuerpo de Cazadores de Demonios, durante la reunión semestral de Ashira, Shinichi se sentó junto al Ashira del sonido, Tengen Usui, con los brazos cruzados. Estaba observando a la serpiente Ashira, Obana y Iguro, que estaba sentado al otro lado. La expresión de Obana era extraña. Sus ojos heterocromáticos seguían mirando a una figura en particular. Shinichi estaba bastante familiarizado con Obana y fue él y el anterior Flame Ashira, Shinjuro Rengoku, quienes rescataron a Obana y de su familia, que adoraba a los demonios. Después de eso, Obana fue acogido por Shinjuro y creció junto a su hijo mayor, Kyojuro Rengoku. Fue bajo su influencia que Obana decidió convertirse en un cazador de demonios. Hace poco más de un año, no mucho después de que Kyojuro fuera ascendido a Flame Ashira, Obana se convirtió en Serpent Ashira con su impresionante récord de batalla. Su talento excepcional y su estilo de respiración de serpiente de creación propia son conocidos por su constricción sofocante, similar a la de una pitón, que hace temblar de miedo a innumerables demonios. Quizás debido al trauma que sufrió en la infancia, los métodos de Obana son lo suficientemente brutales como para compararse con los de Sanemi, a menudo dejando a los demonios en un estado miserable.
La personalidad de Obanai es como su respiración de serpiente. Oscura y fría. Es indiferente así a la mayoría de las personas, a excepción de Shinichi y Kyojuro, y a menudo permanece oculto como Kaburamaru, la pequeña serpiente blanca enrollada alrededor de su cuello. Pero hoy, Obanai estaba actuando de manera extraña, y su atención estaba fijada en una nueva figura al final de la alineación de Ashira. Oyakata-sama anunció oficialmente que un nuevo Ashira se había unido a sus filas. Tenía un hermoso cabello trenzado en dos gruesas trenzas de color rosa y verde flor de cerezo, grandes ojos azul verdosos y rasgos exquisitos. Lo más llamativo de ella era su uniforme del cuerpo de cazadores de demonios. El uniforme negro parecía no quedar del todo bien, especialmente en la zona del pecho y la falda era un poco corta, revelando unas piernas blancas terriblemente largas. Esta llamativa jovencita era Mitsuri Kanroji, la nueva loba Ashira. La discípula más destacada de Kyojuro Rengoku y la tercera Ashira femenina. La recién ascendida Mitsuri parecía emocionada pero también nerviosa, sentada detrás de su maestra mientras ella seguía inquieta. Esto, combinado con sus enormes pechos, hacía que los mayores como Shinichi frecuentemente miraran hacia otro lado. Incluso Shinobu, que estaba sentado al lado de Shinichi, estaba algo celoso y en secreto le tocaba fuerte la cintura. Shinichi, un verdadero caballero, se fijó en Mitsuri porque Obanai estaba cautivado por ella. Esto le sorprendió. Pensó que Obanai se había vuelto tan frío como su serpiente, así que verlo interesarse por una chica le hizo darse cuenta de que debía haber una historia allí. No podía estar demasiado fuera de lugar durante la reunión formal, especialmente con una mariposa vigilándolo secretamente. Shinichi frunció el ceño ante el dolor en su cintura, pero Shinobu todavía parecía hacer pucheros. Sin otra opción, se volvió hacia Tengen, que estaba al otro lado. Nuestro magnífico Tengen-sama estaba escuchando seriamente el discurso de Oyakata-sama cuando de repente sintió que su cabeza se iluminaba. La cadena de joyas brillantes que colgaba de su diadema había desaparecido. Tengen. Distrito de Asakusa de Tokio. Como es la zona más próspera de Tokio, incluso de noche, las calles de Asakusa estaban llenas de tráfico y de luces brillantes. Multitudes de personas iban y venían sin parar, creando un ambiente animado. Los llamados de varias tiendas que vendían sus productos se entrelazaban en nuestros oídos, pero no parecía ruidoso. El raro coche nuevo se podía ver por todas partes. La próspera escena seguramente hipnotizaría a la gente del campo que la viera por primera vez. Efectivamente, en la esquina de la calle se encontraban una pareja de hermanos muy visibles. Un niño pelirrojo con la boca abierta y una niña aturdida. El niño llevaba una gran caja de madera en su espalda y vestía un ori con estampado verde y negro. Una espada negra colgaba de su cintura mientras sostenía la mano de una linda chica que vestía un kimono rosa con un tubo de bambú en la boca. Quizás por su aura rural que chocaba con el ambiente de Asakusa, o tal vez por la llamativa espada del chico, este inusual par de hermanos atrajo miradas curiosas de muchos transeúntes. Tanjiro finalmente salió de su shock y, notando las miradas de quienes lo rodeaban, rápidamente llevó a su hermana Nezuko hacia un área menos concurrida. De hecho, Tanjiro había llegado a Asakusa para llevar a cabo una misión de reconocimiento para el cuerpo de cazadores de demonios. Tanjiro ahora era un miembro calificado del cuerpo. No hace mucho tiempo, había completado con éxito una misión de caza de demonios con su hermana Nezuko, matando a un demonio del pantano que se aprovechaba de niñas. Como resultado, fue ascendido del rango Misunoto al rango Misunoe. Sin embargo, Tanjiro nunca imaginó que el distrito Asakusa de Tokio, ubicación de esta misión, sería tan moderno. El honesto muchacho de campo Tanjiro estaba realmente sorprendido. Después de finalmente llevar a Nezuko a una calle más tranquila, el aroma de los fideos udon de un puesto de comida cercano despertó inmediatamente el hambre de Tanjiro. Mirando a la somnolienta Nezuko, Tanjiro decidió llenar sus estómagos antes de llevar a cabo la misión. Jefe. Por favor, deme una ración de udon con pasta de ñame. Ya voy. Espere un momento, por favor. Sin embargo, si Tanjiro pensó que podría disfrutar tranquilamente de este plato de udon con pasta de ñame, probablemente estaba equivocado. En las afueras de Asakusa, en un callejón invisible para la gente común, se encontraba una exquisita villa. Esta fue la residencia de Tamayo, la primera demonio femenina que se atrevió a rebelarse contra Musan. Dentro de la villa, Shinichi estaba sentado casualmente en el suelo, mordiendo medio dorayaki de una sola vez. Levantó una ceja y preguntó a la tranquila figura sentada frente a él. ¿Se han ido Shokyu y Maito otra vez? ¿Qué están tramando? Frente a Shinichi, el demonio somnoliento envuelto en una gran túnica gris, se encogió ligeramente de hombros y respondió con voz apagada. ¿Cómo iba a saberlo?
De todas formas, ya hace más de un mes que se fueron. Me dejaron aquí para proteger a Lady Tamayo. En cuanto a qué están haciendo, no pregunté. Pero ya no son niños, así que seguro que no se escaparán sin pensarlo dos veces. Al escuchar la respuesta de Lee, Shinichi se rió entre dientes y luego se metió la mitad restante del dorayaki en la boca. Con sus mejillas abultadas, continuó preguntando un tanto confusamente. Entonces, ¿qué pasa con Lady Tamayo y Yushiro? Yo tampoco lo sé. Probablemente estén dando tratamientos médicos gratuitos. Lady Tamayo suele hacerlo, brindando atención médica gratuita a humanos y comprando sangre de paso. ¿No eres un poco inútil aquí? ¿No te dijo Shokyu que protegieras a Lady Tamayo? ¿Así es como la proteges? Mientras hablaban, de repente los ojos de Shinichi se movieron levemente y un destello de luz verde pasó por su ojo izquierdo. Pronto, las auras familiares de Tamayo y Yushiro aparecieron en la percepción de Shinichi. Pero para sorpresa de Shinichi, sintió que un aura demoníaca desconocida entraba a la villa con ellos. Además, era extremadamente inestable, como si fuera un demonio recién nacido. ¡Sas! Lee se puso de pie inmediatamente. Claramente ella también había percibido esa aura. Sin decir otra palabra, los dos bajaron rápidamente las escaleras. Un momento después. ¿Qué? Musan ha aparecido en Tokio. Las pupilas de Shinichi se contrajeron e instintivamente agarró la espada Nichirin en su cintura antes de salir corriendo. Pero Tamayo lo detuvo con la mano. Shinichi-san, por favor, no te precipites. Ha pasado mucho tiempo. Musan, al darse cuenta de que lo han descubierto, no se quedará en Tokio. Le teme más a la muerte. Probablemente ya se haya ido. Es poco probable que puedas alcanzarlo. Grieta. El puño cerrado de Shinichi emitió un crujido. Aunque reacio, Shinichi sabía que las palabras de Tamayo tenían sentido. Se giró para mirar al hombre que yacía en la cama, pálido y con los ojos fuertemente cerrados, pero con colmillos alargados que ya sobresalían de sus labios. 3 marcas de garras distintas en la parte posterior de su cuello aún emitían un aura extremadamente malvada. El aura de Musan. Por cierto, fue un joven miembro del cuerpo de cazadores de demonios quien descubrió el paradero de Musan. Ese niño era muy diferente, especialmente los aretes de Hanafuda que usaba. Los recuerdo con mucha claridad, le dijo Tamayo con seriedad a Shinichi. Shinichi quedó un poco desconcertado. ¿Pendientes de Hanafuda? Pelo rojo. Espera. ¿No es esa la apariencia de Tanjiro? Pero el nombre que mencionó Tamayo a continuación sorprendió aún más a Shinichi. Yoriichi Tsujikuni. Tanjiro está relacionado de alguna manera con Yoriichi Tsujikuni. Mientras tanto, en un callejón oscuro en algún lugar de Tokio. Grieta. Se escuchó un sonido escalofriante de huesos y carne rompiéndose. Un hombre alto con un elegante traje negro estaba de espaldas a la entrada del callejón. A la tenue luz de la luna, se podía ver un destello de disgusto en el rostro demoníaco del hombre, sus pupilas verticales carmesí se contraían ligeramente. El progenitor de los demonios, Musan Kibutsuji, estaba de mal humor. No por los humanos ignorantes que habían sido reducidos a varias pilas de escombros en el callejón, sino porque su identidad había sido descubierta hoy por un pequeño mocoso desconocido del cuerpo de cazadores de demonios. Lo que enfureció y disgustó aún más a Musan fueron los pendientes Hanafuda que llevaba el mocoso. Eran exactamente iguales a los pendientes Hanafuda de ese hombre. Maldita sea. Solo pensar en Yoriichi Tsujikuni hizo que el cuerpo de Musan temblara incontrolablemente, sintiendo frío como si quisiera partirse en pedazos. Esto fue un terror y un miedo que penetró hasta su alma. Temer a un espadachín humano a tal punto, incluso cientos de años después, estar aterrorizado a este grado con solo ver los aretes que dejó esa persona, ¿cómo podría el orgulloso Musan aceptar esto? Entonces, en ese momento, Musan se enfureció hasta el extremo. Quebrar. Musan chasqueó los dedos con fuerza. ¡Sas! ¡Sas! Al segundo siguiente, 2 figuras aparecieron como si se teletransportaran y se arrodillaron detrás de Musan, sin atreverse a levantar la cabeza. Devuélvanle la cabeza a ese miembro del cuerpo de cazadores de demonios con los aretes Hanafuda. La fría voz de Musan resonó en los oídos de los 2 demonios. Sintiendo la ira de su señor, los 2 demonios no se atrevieron a levantar la cabeza. Sí, señor. Después de que los 2 demonios desaparecieron, Musan levantó levemente la cabeza, mirando hacia la parte superior del callejón donde una figura corpulenta también estaba arrodillada en silencio. ¿Escuchaste la orden? Ve tú también. Asegúrate de traer la cabeza de ese cazador de demonios. Como usted ordene, Musan-sama, Gaga. La demonización de este caballero es irreversible.
Solo podemos mantenerlo confinado en el sótano por ahora. En el sótano oscuro, los ojos de Tamayo estaban llenos de disculpa y arrepentimiento. Dentro de la puerta de hierro del sótano, el hombre que había sido inocentemente dañado y demonizado por Musan ahora tenía ojos carmesí y colmillos expuestos. Sus brazos, de venas abultadas, se aferraban a la puerta de hierro y la sacudían constantemente, su boca emitía rugidos irracionales. Shinichi miró al hombre completamente demonizado, apretando el puño inconscientemente, su ira hacia Musan se hizo aún más fuerte. Siguiendo a Tamayo, subieron las escaleras hacia otra sala de tratamiento y allí había una mujer durmiendo en una cama blanca impecable. Según Tamayo, ella era la esposa de ese hombre, mordida por su marido endemoniado. Como era un humano recién demonizado, sus colmillos y saliva aún eran relativamente normales. Aunque peligroso, al final fue tratable. Esta señora está prácticamente fuera de peligro, dijo Tamayo en voz baja, arropándola con la manta. Shinichi asintió, a punto de decir algo cuando de repente una conmoción estalló fuera de la habitación. Oye, Mira con cuidado. La habitación está tan iluminada que debes poder ver con claridad. mira. Nezuko es tan hermosa, ¿cómo puedes decir que es fea? Oye, Date la vuelta y mira. Cállate. Qué ruidoso eres. Escucha, mocoso, cuando te encuentres con Lady Tamayo, más te vale hacer una reverencia de 360 grados en señal de respeto, ¿me oyes? Si no, no te dejaré escapar. Espera. No te vayas. Mira a Nezuko un segundo. Dentro de la habitación, Tamayo y Shinichi escucharon la conmoción afuera mientras ambos estaban atónitos mientras intercambiaban una mirada. Las voces de afuera eran claramente de Tanjiro y Yujiro, pero las palabras de Tanjiro sorprendieron a Shinichi. ¿Tanjiro había traído a Nezuko con él? ¿Pero qué pasa con la identidad de Nezuko? Poco después, Yujiro empujó la puerta. Su rostro, originalmente lleno de disgusto y una mirada de profundo resentimiento, cambió casi instantáneamente a una expresión amable y respetuosa cuando entró en la habitación. Señora Tamayo, he traído a ese espadachín humano. Al mismo tiempo, otra figura que vestía una ori entró apresuradamente en la habitación. Una cabeza de cabello rojo intenso y una cicatriz en la frente llamaban la atención, sin mencionar la linda chica que llevaba el chico tomado de la mano. Espera. Dije que, ¿eh? Tanjiro entró corriendo en la habitación, pero las dos figuras que estaban allí lo dejaron paralizado. Parpadeando con incredulidad, Tanjiro primero miró a Tamayo, luego se giró para mirar a Shinichi, quien tenía una leve sonrisa. Sus ojos iban y venían uno tras otro. Tú, doctor, demonio, Shinichi-senpai. ¿Cómo? ¿Por qué? Balbuceó Tanjiro, el amable Tanjiro incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Shinichi-senpai, el asila del bosque del cuerpo de cazadores de demonios, ¿por qué estaba aquí parado con un demonio? Yujiro estaba muy insatisfecho con el comportamiento tonto de Tanjiro y murmuró. Idiota. Sé respetuoso. Tanjiro ignoró a Yujiro. Aunque esta dama demonio lo había ayudado antes y dijo que era diferente de otros demonios, Tanjiro inicialmente había albergado un poco de cautela hacia Tamayo. Pero la presencia de Shinichi realmente dejó a Tanjiro confundido. Por otro lado, Nezuko inclinó la cabeza para mirar a su hermano, entonces sus ojos rojos cereza comenzaron a examinar a Tamayo y Shinichi. De alguna manera, la forma de Nezuko se encogió repentinamente ante los ojos de todos, del tamaño de una niña de 12 o 13 años al de un niño de 4 o 5 años. Después de liberarse de la mano de Tanjiro, la pequeña Nezuko dio pequeños pasos, con los brazos extendidos y corrió hacia Shinichi y Tamayo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Tanjiro? Y Nezuko también. Shinichi sonrió y saludó a Tanjiro. Para entonces, Nezuko había corrido al lado de Shinichi, rodeando sus piernas varias veces y levantando su pequeña cabeza para mirar a Shinichi. Después de un rato, Nezuko saltó directamente a los brazos de Tamayo. Esta repentina escena sobresaltó a Tamayo por un momento, pero al mirar a la adorable Nezuko mordiendo su hocico de bambú, el corazón de Tamayo se ablandó instantáneamente. Ella sonrió y abrazó a Nezuko. Está bien, Tanjiro, sé que estás un poco confundido. Siéntate, podemos explicarte con calma. Yujiro, ¿podrías servirle una taza de té a Tanjiro, por favor? Preguntó Shinichi. Al escuchar las palabras de Shinichi, Yujiro levantó una ceja, mirando a Shinichi con un bufido casi imperceptible en la nariz. Yujiro Tamayo, que estaba abrazando a Nezuko y experimentando un estallido de amor maternal, simplemente gritó suavemente. La cara de Yujiro se puso roja al instante y pareció electrizarse, saliendo corriendo de la habitación, dejando solo un por favor, espere. Voy enseguida. Es realmente tan agradable escuchar su voz.
Lady Tamayo es tan dulce. Suena tan bien. El emocionado y feliz Yushiro se apresuró a ir a prepararte mientras murmuraba sin parar. Incluso empezó a encontrar linda a Nezuko. Una chica que puede hacer feliz a Lady Tamayo no podría ser fea. Ante el gesto de Shinichi, Tanjiro dejó la caja de madera que llevaba en su espalda y obedientemente se sentó en el tatami, luego escuchó a Tamayo y Shinichi contar toda la historia. Así que es así. Tamayo-san es realmente increíble. Dijo Tanjiro con admiración mientras sostenía su taza de té. También se disculpó con Tamayo lamentando su cautela inicial. Está bien, Tanjiro-kun. Comparado con otros cazadores de demonios, pudiste mantenerte firme y no desenvainaste tu espada de inmediato solo porque somos demonios. Eso por sí solo es impresionante, dijo Tamayo con suavidad. Al escuchar que Tamayo y Yushiro no solo habían escapado de la maldición de Kibutsuji-Musan, sino que incluso habían usado sus propios cuerpos para experimentos para superar la condición de que los demonios deben comer humanos, la esperanza surgió de inmediato en el corazón de Tanjiro. Tamayo-san, ¿puedo preguntar, ¿tienes alguna forma de convertir a los demonios en humanos? Al mirar los ojos llenos de esperanza de Tanjiro y luego a la linda Nezuko acostada en su regazo, el rostro de Tamayo no pudo evitar mostrar una expresión de arrepentimiento. Bien. Este sendero, sí, definitivamente está aquí. Te encontré, mocosa con aretes Hanafuda. Una figura agachada en el suelo, debajo de un cabello corto y negro había un par de ojos fuertemente cerrados, una cadena de cuentas de oración alrededor de su cuello mientras vestía un atuendo de monje común. Ah, ¿lo encontraste? Yaaba, ¿estás seguro? Pero hay un callejón sin salida más adelante. Al lado del demonio vestido de monje había otra joven demonio con un kimono, que con su mano izquierda hacía rebotar una pelota de arriba a abajo. El demonio llamado Yaaba se puso de pie, lamiéndose los labios. Susamaru, nunca cometo errores. ¡Sas! En la palma extendida de Yaaba, dos ojos horribles se abrieron de repente. Lo siento, pero todavía no puedo encontrar la manera de convertir a los demonios en humanos, dijo Tamayo con pesar mientras acariciaba el cabello de Nezuko. Aunque se había preparado mentalmente, escuchar esta respuesta hizo que la mirada de Tanjiro se oscureciera por un momento. Pero inmediatamente después, las siguientes palabras de Tamayo reavivaron su esperanza. Sin embargo, no es imposible. Si pudiéramos obtener una gran cantidad de sangre de Musan o de los dos Kizuki, cuyo poder es similar al de Musan, las posibilidades de desarrollar con éxito una droga de humanización serían mucho mayores. De hecho, con la ayuda de mis amigos, mi investigación ya ha avanzado mucho. Mientras hablaba, Tamayo le sonrió a Shinichi. Shinichi se encogió de hombros, pero ese pequeño gesto hizo que Yushiro, que estaba de pie a un lado, se sintiera muy incómodo. ¿Cómo pudiste responder con tanta naturalidad, con solo encogerte de hombros, a la amable sonrisa de Lady Tamayo? Deberías mostrar el máximo entusiasmo. Los ojos de Tanjiro se abrieron mientras murmuraba. ¿La sangre de los dos Kizuki? Tamayo asintió. Sí, los dos Kizuki y, preferiblemente, las lunas superiores, que tienen un rango más alto. No solo son más fuertes, sino que la concentración de sangre de Musan en sus cuerpos también es mayor. Las palabras de Tamayo le recordaron instantáneamente a Tanjiro el encuentro en la puerta de su casa hacía un año. Ese poderoso demonio cubierto de rayas por todo el cuerpo, el que casi mató a Hiyu, debe haber sido una luna superior. Pensándolo ahora, la abrumadora fuerza del demonio todavía hacía que el corazón de Tanjiro se acelerara. Ni hablar de él, incluso Asira del cuerpo de cazadores de demonios tendría dificultades para obtener la ventaja contra una luna superior. Pero al ver a Nezuko acostada obedientemente en el regazo de Tamayo, la mirada previamente vacilante de Tanjiro inmediatamente se tornó determinada, y su tono se volvió resuelto. Entiendo. Tamayo-san, haré todo lo posible por recolectar la sangre de las 12 lunas demoníacas. Por favor, sigue esforzándote también. Si logramos crear una droga que transforme a los demonios en humanos, salvaremos muchísimas vidas. Al escuchar las palabras de Tanjiro, no solo Tamayo sino incluso Shinichi, que estaba a un lado, se conmovieron un poco. Este niño realmente tiene ambición. Solo Yushiro miró a Tanjiro con desdén como siempre. La nariz de Tanjiro se movió levemente mientras levantaba la cabeza. La verdad es que quería preguntarte, ¿por qué esa demonio del techo nos mira fijamente?
Tanjiro se rascó la cabeza, confundido, y señaló el techo. El demonio adormilado que antes estaba inactivo giró la cabeza con sorpresa, sus ojos grises mirando a Tanjiro. ¿Por qué los sentidos de este cazador de demonios de bajo rango son tan agudos? Cabe señalar que la capacidad del demonio dormido para ocultar su presencia era incluso más poderosa que el arte del demonio de sangre de Yushiro. Si ella quisiera, incluso una Sira del cuerpo de cazadores de demonios no sería capaz de detectar su presencia a 10 metros en poco tiempo. Aunque el demonio dormido no había ocultado seriamente su presencia, este niño no debería haberlo hecho. Como ya había sido expuesta, el demonio dormido simplemente saltó del techo. Sus párpados caídos miraron a Tanjiro mientras decía con calma. Interesante. Joven, tienes buen talento. ¿Te interesa aprender técnicas de asesinato? Tanjiro. ¿Eh? Shinichi interrumpió irritablemente al demonio. ¿Técnicas de asesinato? ¿Cómo podrían unas habilidades tan oscuras ser adecuadas para un chico brillante y amable como Tanjiro? Su propio Shinobu había aprendido técnicas de asesinato y veneno de ella y ahora su temperamento se estaba volviendo cada vez más extraño. Cada vez que Shinichi veía a Shinobu enojado, su espalda hormigueaba involuntariamente, sintiendo siempre como si su cuerpo pudiera ser inyectado con algunas toxinas extrañas. El inocente Shinobu que solía jugar solo con veneno de glicina era mejor. Mientras Shinichi estaba perdido en sus pensamientos, de repente, el demonio dormido y sus expresiones cambiaron simultáneamente. Ambos giraron la cabeza y, al mismo tiempo, Yushiro, que estaba sentado con una mirada disgustada, de repente se levantó y se abalanzó ansiosamente hacia Tamayo. Señora Tamayo. Tenga cuidado. ¡Sas! De repente, un grito agudo vino desde afuera de la casa, seguido por un fuerte estruendo. ¡Bum! ¡Crack! De repente se abrió un enorme agujero en la pared de madera. Pero no se detuvo allí. El silbido se hizo aún más fuerte y una sombra borrosa se precipitó violentamente hacia todos los presentes. ¿Nos han descubierto? El pensamiento apenas se había formado en la mente de Shinichi, pero su memoria muscular reaccionó más rápido. Sin casi ningún movimiento innecesario, ni siquiera desenvainando su espada, simplemente levantó ligeramente el brazo. Estallido. Se escuchó un sonido amortiguado, y entonces Shinichi vio la sombra firmemente agarrada en su mano. A la luz de la lámpara, pudo distinguir su apariencia. Un balonmano colorido. Retrocediendo 30 segundos, dos figuras atravesaron el arte del demonio de sangre de Yushiro e invadieron el patio de la residencia de Tamayo. Susemaru sonrió cruelmente, mientras rebotaba constantemente una pelota de fútbol de colores en su mano. Así que aquí es donde se esconden, pequeños ratones. De pie junto a Susemaru, el rostro de Yaaba mostró una expresión de disgusto mientras se alejaba ligeramente con disgusto. Susemaru. ¿No puedes rebotar la pelota con más suavidad? Estás levantando polvo sobre mi ropa. Está sucia. Maldito maniático de la limpieza. Susemaru lo ignoró. TCH. No hay nada de polvo. Sin fuerza, ¿cómo puede tener poder el balonmano? Oye, digo, esa persona nos tiene en muy alta estima. Como miembros de las 12 lunas demoníacas, no podemos decepcionarlos. Yaaba asintió, era cierto. Entonces, acabemos con ellos como es debido. Pero es realmente extraño, ¿cómo podrían los miembros del cuerpo de cazadores de demonios estar mezclados con demonios? ¿Y qué pasa con los demonios dentro? Para entonces, Susemaru ya había levantado 2 balones de fútbol, con las venas abultadas en el dorso de las manos y una sonrisa cada vez más feroz. ¿A quién le importa todo eso? Matémoslos a todos. Ja ja ja. Vamos. Auge. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, una pelota de mano fue lanzada violentamente como una bala de cañón, con tal fuerza que incluso creó un débil boom sónico en el aire. Yaaba también sonrió, levantando el brazo. De repente, 2 grotescos globos oculares en sus palmas se abrieron de par en par. En el aire, invisible para la gente normal, un poder sin forma se reunió, formando flechas invisibles que se adhirieron silenciosamente a la pelota que Susemaru había lanzado. En un instante, el lanzamiento de mano de Susemaru se volvió aún más aterrador en potencia y velocidad, realmente como una bala de cañón mientras se estrellaba directamente contra la pared de la residencia de Tamayo. Shinichi atrapó el balón con la mano, con el ceño ligeramente fruncido porque en realidad estaba luchando, como si alguna fuerza lo estuviera controlando. Sin embargo, con solo esa cantidad de fuerza, el balón intentando liberarse del agarre de Shinichi era como una hormiga intentando sacudir un árbol grande. Estallido. Aplicando un poco de fuerza con su mano, el balón que se retorcía fue aplastado directamente en pedazos por Shinichi.
Mientras tanto, fuera de la habitación, ¿qué? La sonrisa feroz en el rostro de Susemaru se congeló. Ella estaba desconcertada. ¿Una de sus pelotas de mano realmente había sido destrozada? ¿Qué estaba pasando? Claramente había usado mucha fuerza hace un momento. ¿Podría ser que alguien del cuerpo de cazadores de demonios lo hubiera cortado en pedazos? Parece que hay alguien con talento dentro. Eso me emociona aún más. Susemaru sonrió con saña, lanzando la pelota ya preparada en su mano izquierda. Al mismo tiempo, se formaron 2 balones más en sus manos. ¡Bum! ¡Bum! Con 2 ruidos estruendosos, 3 balones de mano salieron disparados hacia la residencia. La expresión de Yaaba era un poco extraña porque en su percepción, las auras dentro de esta habitación parecían un poco extrañas. ¿Por qué parece que hay más de 4 personas? ¿2 humanos? No, ¿qué pasa? Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.